Bienvenidos al primer episodio de Money Geeks. En este episodio les vamos a estar hablando sobre anécdotas del por qué nosotros quisimos empezar con este programa, qué fue lo que nos nació tener esa pasión por el dinero, descubrir el amor por la tecnología, cuáles fueron las primeras tecnologías que estuvimos utilizando, cuál es la tecnología que nos apasiona actualmente y cómo lo estamos relacionando la tecnología actual con las finanzas. Entonces, por ejemplo, a ti, ¿cuál fue la tecnología? ¿Qué fue lo que te hizo, más bien, amar las finanzas en tu niñez? ¿Cuál fue tu primer paso para las finanzas? Pues es muy interesante todo lo que pasó en esa época porque, para empezar, me encantaban las matemáticas. O sea, todo lo que tuviera que ver con los números, con hacer cuentas, con toda esta parte, a mí me fascinaba. Eso era lo que hacía de hobby, ¿no? Mientras otras personas, otros niños salían a jugar fútbol o a hacer otros deportes, yo me encerraba en mi casa y me ponía a hacer cuentas, ¿no? Me ponía a hacer divisiones, me ponía a hacer multiplicaciones y eso a mí me encantaba. Entonces, siempre desde niño tenía como esta facilidad, no solo para los números, sino también para programar los aparatos electrónicos que había en mi casa. Digo, yo soy mucho más antiguo, entonces, imagínate, no había ni microondas en esa época, pero yo programaba el reloj despertador, la videocasetera VHS, también de pronto la tele tenía así como el display, ¿no? Para poner la hora o cositas así, y entonces yo programaba todas esas cosas. Desde niño siempre fui muy inquieto alrededor de los aparatos electrónicos y del tema del dinero. O sea, era tan meticuloso con esas cosas que de pronto mis primos me decían, es que tú eres el primo rico de la familia. Porque hasta me gustaba mucho la geometría y construía figuras geométricas, pero las hacía alcancías. Entonces de pronto tenía así muchos cubos y octaedros y cositas así, ¿no? Por todas partes, y las llenaba de dinero. Entonces esos eran como mis hobbies acerca de la tecnología, que no había tanta como el día de hoy en esa época, pero con la tecnología y además con el dinero, por otra parte. Entonces, así empezó mi amor por, pues justo contabilizar el dinero, tenerlo siempre cerca de mí, ver cómo guardarlo, cómo conservarlo, y pues así fue. ¿Cómo ves? Cuando tú me diste tu libro, justo el que presentaste, que de hecho acá lo tenemos, aquí en este libro hablas justamente de una anécdota de los tacos. Ah, claro. Esa a mí me inspiró mucho cuando lo empecé a leer. ¿Cómo fue eso de los tacos? Wow, esa historia de los tacos, pues es cuando mi papá nos llevaba los tacos. O sea, había un día de la semana muy particular, era los jueves, que él nos decía, pues hoy vamos a ir a cenar tacos. Y entonces yo me emocionaba muchísimo porque decía, wow, me encantaban esos tacos. O sea, era la taquería preferida, ¿no? Porque estaba un poquito lejos de la casa, entonces teníamos que ir en auto a ella. Entonces nos subíamos al auto para ir a la taquería y de pronto nos decía, justo al llegar, cuando se estaba estacionando, nos decía, hoy solo pueden comer 4 tacos, ¿no? Porque veía el precio del taco y decía, bueno, somos tantos, cada quien nos tocan de a 4 tacos. Y entonces era como de, ay, ¿para qué me traes a los tacos si a mí me encanta comerme más de 4 tacos, ¿no? Uh-huh. Es más, a veces cuando estaba en casa de mi tía y nos mandaba por tacos, mi primo y yo nos comíamos tacos en la taquería más los tacos que llevábamos a la casa. Entonces cuando era con mi papá era pues solo 4, ¿no? Entonces ahí fue donde yo identifiqué ahora, ¿no? Que ese fue un tema de dinero, ¿no? De decir, si no hay suficiente dinero, pues no te puedes comer todos los tacos que quieras, ¿no? O sea, como que los deseos que llegas a tener, en cierto sentido, es por cosas que no podías acceder cuando eras niño, ¿no? Entonces eso de los tacos a mí me marcó muchísimo, y en el libro lo pongo como una ilustración de que justo tenemos patrones del dinero por esas circunstancias que nos marcan en la infancia, ¿no? Entonces, durante varios años yo gastaba, ya que era adulto, mucho dinero en salir a restaurantes, en comidas fuera de casa, porque
era como sanar esa parte de no me pude comer todos los tacos que yo quería cuando niño, entonces ahora me los como ahora, ¿no? Y eso era un boquete financiero enorme. Claro. Sí, gastamos en lo que carecimos cuando éramos chiquitos, justamente. Correcto. Yo por mi lado, a mí cuando pues, justo empezaba a ya tener más conciencia de lo que era el dinero en la primaria, pues vaya, a mí siempre me tocó esto de que íbamos al Walmart y mi mamá, yo le decía a mi mamá, ¿me compras un carrito de Hot Wheels o la autopista de Hot Wheels? Y mi mamá decía, no, o sea, vaya, acomódate a lo que tienes, justamente no te podemos comprar todos los juguetes del mundo, o sea, tienes que ser paciente. Y a mí también me encantaban los videojuegos desde chiquito. Y pues la única forma de yo tener videojuegos era por medio de mis papás. Entonces, ya hubo una ocasión en la primaria en la que mi mamá me compró mi primer Xbox, que fue un Xbox 360. Y me dijo, hijo, acá está tu Xbox. Acá está tu primer juego, que de hecho era el Halo 3. Pero me dijo, este es el último videojuego que yo te voy a comprar. A partir de este momento, tú te harás cargo. Si tú quieres los videojuegos, tú te los vas a comprar. Eso sí, te voy a dar pues tu mesada o dinero para que lo ahorres. Pero tú decides si lo quieres ahorrar, si te lo quieres gastar en otras cosas. O si vendes los juegos que ya tienes para comprarte uno nuevo. Y así comenzar a comprarte tus videojuegos nuevos. A mí me pasaba de que, pues como tenía esa regla y mi mamá no me compraba los videojuegos, yo tenía a mis amigos que también jugaban y, por ejemplo, no sé, salía el nuevo Call of Duty y pues mis amigos se lo compraban en cuanto salía y me decían, ¿qué onda, Chris? ¿Para cuándo el tuyo? Y así, no, pues todavía no. Y pues yo, por ejemplo, tenía que esperarme, si salía el Call of Duty Modern Warfare 3, me tenía que esperar 2 años para que saliera otro Call of Duty y ese Modern Warfare 3 bajara de precio y aparte de vender los juegos que ya tengo antes y así pues poquito a poquito comprar el Modern Warfare 3 a los 2 años de que haya salido. Wow. Entonces es como... Ahí fue cuando empecé a aprender el valor del dinero y también mi mamá me aperturó mi primera cuenta de débito cuando era chiquito, de estas de Winner Card, y aprendí a manejar pues lo que es el banco. Pero a mí siempre me han encantado los coches, por ejemplo. Okay. Vaya, yo no soy de que, el motor tal y tantos cilindros y capillos de fuerza, no, o sea, como ingeniero me apena decirlo, pero la verdad es que no me interesa eso. No eres tan técnico. Sí, o sea, a mí me interesa que se vea bien bonito, el confort, cómo se ve por fuera, por dentro. Y pues yo veía las revistas de autos, que en ese entonces pues tampoco era tanto el internet, ¿no? Claro. Entonces si ibas a ver así coches así, pues ibas a las revistas de coches. Y veía las fotos de los Lamborghinis y Ferrari. Y yo veía eso y decía, yo quiero tener un coche así de grande. Pero pues también luego me ponía a pensar, no, pues de aquí a que yo tenga ese coche, nunca va a pasar. Las únicas personas que tienen ese tipo de coches son las que nacieron en la riqueza, las que nacieron de papás ricos o así, el rey de quién sabe dónde. Son las únicas personas que pueden gozar ese tipo de coches. Y aparte, pues también, en tu ejemplo de los tacos, por ejemplo, también me pasó... En tu libro mencionas que las cosas en las que gastamos hoy en día, o lo que queremos gastar hoy en día, son las cosas que careciste en el pasado. Y yo, por ejemplo, mis papás cuando llegaron a comprar el primer coche, pues fuimos, no sé, a Nissan, y compraron el coche de la gama menor, que pues era en ese entonces un Nissan Tida, y aparte que era como que el del menor costo, aparte lo pidieron austero, o sea, sin nada, vidrios así manuales, sin nada. Y pues manejábamos así, luego yo veía el tipo de coche que teníamos, y luego veía los Lamborghinis, y dije, no, pues no, nunca. Pero entonces aprendí y empecé a pensar, híjole, entonces, estas personas que tienen estos coches, los Lamborghinis, no son extraterrestres, no son personas que vienen del otro mundo, e incluso que las personas que antes, sus historias, por ejemplo Elon Musk u otros grandes empresarios que tienen un montón de dinero, sus historias son de que mi negocio nació en la cochera de mi casa.
Correcto. sin tener nada. Entonces dije, ¿qué puedo hacer yo? Entonces es posible. Ellos no nacieron con gente rica, no vinieron de otro mundo. Simplemente su propio esfuerzo, aprendieron sobre finanzas, aprendieron sobre negocios y así comenzaron a hacer crecer su fortuna. Entonces fue así que empecé yo a tener esta pasión y este gusto por las finanzas, aprender sobre cómo funciona este mundo financiero y los negocios. Entonces, por ejemplo, a ti, ¿qué fue lo que te inspiró realmente a decir, yo quiero ser experto en finanzas? Wow, esa pregunta es muy interesante. Pues, fíjate, yo, como les conté hace un momento, desde niño me encantaba el dinero, ¿no? Contarlo, juntarlo. Cuando iba en la secundaria tenía mis hojitas y ahí iba anotando cuánto entraba todos los días, ¿no? Que mi papá me daba 10 pesos en la mañana. Ok, pues nada más me gastaba 3 pesos en el recreo, 2 pesos eran para el pasaje de regreso. Imagínate cuánto te estoy hablando de que la micro costaba 2 pesos. 2 pesos el pasaje de regreso y entonces ya tenía 5 pesos más. E iba viendo cómo mis finanzas iban creciendo. Y siempre para mí fue un tema muy, muy emocionante el manejo del dinero, ¿no? Y siempre tener dinero. O sea, de que mis primos me decían que yo era el primo rico de la familia, cuando ya tenía un trabajo que me iba muy bien. Bueno, no me iba tan bien, pero yo me organizaba muy bien y viajaba muchísimo, ¿no? Y entonces mis amigos me decían, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo logras pues llevar esa vida si nosotros no podemos, ¿no? Si nosotros siempre estamos endeudados. Me acuerdo mucho una ocasión que estaba en... Eso lo cortas. Que estaba en mi casa con mis roomies y yo les decía, híjole, o sea, hice algo para que me sobraran 800 pesos. Y como era muy ordenado con todo, les dije, ¿qué ahora con estos 800 pesos que me sobran? Y entonces mis roomies se me quedan viendo así, pues muy feo, ¿no? Y me dicen, oye, pues, ves que a nosotros nos falta dinero, ¿no? De pronto no tenemos, ya estamos muy apretados. Y tú diciéndonos que tu problema es que te sobran 800 pesos. Y yo decía, pues, ¿qué no es normal? Ajá. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta que más y más personas tenían estos problemas de dinero. Y cuando yo fundo una empresa, hace aproximadamente 3 años, y hice una ronda de recaudación de capital, y le hablé a todos mis colegas ingenieros, que eran ingenieros solteros, buen trabajo, sin hijos, ¿no? Que muchos todavía vivían con sus papás, y les decía, pues invierte para que tu dinero crezca, invierte en mi empresa. Y me decían, no puedo porque yo soy un godín normal y estoy endeudado. O sea, por más que gano, nunca me alcanza el dinero. Entonces dije, ¿qué puedo hacer yo para poder ayudar a la gente a que tenga dinero y luego pueda invertir conmigo, ¿no? Eso fue mi planteamiento inicial. Y de ahí nació pues la vocación, ¿no? De poder dar información financiera a la gente, ayudarlos a encontrar dónde están sus patrones del dinero, qué cosas detonan en ellos el gastar, y de esa manera ayudarlos para que su economía mejore. Porque yo sí he tenido muchos descalabros financieros a lo largo de mi vida, tampoco es que sea perfecto y que nunca haya tenido problemas de dinero, pero justo han durado 1 año, ¿no? Máximo, un problema de dinero. Entonces es como, pero yo veo que a la gente le duran los problemas toda la vida. Entonces decir, ¿qué hago con la información que yo tengo, con cómo yo he manejado el dinero, todo lo que he descubierto, que mucho de eso lo pongo en el libro de cómo crece el dinero, para ayudar a otros a que también vivan así con el dinero, a que puedan expresarse de esta manera y que el dinero, más allá de ser una fuente de problemas, sea una fuente de gozo para todos. Por supuesto. Sí, de hecho yo pienso que, vaya, a mí lo que me genera mucho ruido mental es que las personas tienden a analogar el concepto del dinero, la palabra dinero, con lo negativo, con lo malo, con problemas. Con que no hables de dinero porque va a pasar esto. Y si bien tenemos que tener cuidado, al final la privacidad es importante y saber lo que dices y lo que hablas y lo que compartes. Pero si vas a analogar el dinero como algo negativo,
como esa cosa o esa persona con la que definitivamente no quieres estar, pues no va a estar contigo. Claro. Entonces, justo tenemos que nosotros que estamos creando este canal para compartir nuestras experiencias y hacerle ver a las personas que nos escuchan que el dinero no es una persona mala, el dinero no es malo, el dinero es muy bueno. Algunos dicen, no, es que el dinero no es la vida, no es el objetivo, el dinero no te hace feliz. Y claro, o sea, la felicidad viene de muchos lados, pero el dinero por supuesto que es importante. Al final vivimos en un mundo donde pues trabajas para obtener dinero, para comer necesitas dinero, para viajar necesitas dinero, básicamente para vivir necesitas dinero. Entonces tenemos que hacer ver esto y generar estrategias que nos enseñen a que con el dinero que tenemos hacer más dinero, hacer que el dinero trabaje para nosotros y no solamente estar trabajando para obtener dinero. Una estrategia que por ejemplo yo utilizaba y que claro, todo el mundo puede utilizar muchas estrategias. Muchos dicen, no, es que las inversiones o este tipo de cosas de negocios son para gente que ya tiene dinero, que ya es rica, que ya tiene una empresa establecida. Y yo les digo, no es así. Hoy en día existen infinidad de estrategias y si no te las inventa uno, o sea, uno mismo se las inventa para poder tener dinero. No necesitas tener la empresa millonaria o los años de vida que ya tienes 60 años y ahorraste para tu retiro. Puedes empezar a generar dinero hoy mismo. Algo que yo, por ejemplo, hacía cuando iba a la universidad. Una estrategia era de que pues mi papá a mí me mandaba pues las mensualidades de mi universidad para pagarla. Lo que hacía la mayoría de las personas o mis compañeros era, pues sí, el papá le depositaba pues, a su cuenta bancaria el dinero y el estudiante, el hijo, inmediatamente iba a la caja universitaria a pagar su mensualidad y pues acabó. Pero ahí se perdieron muchas oportunidades. Lo que yo empecé a hacer, por ejemplo, era mi papá a mí me depositaba las mensualidades de mi universidad y yo lo que hacía era con mi tarjeta de crédito pagarle a la universidad. Esto me daba una apertura de 45 días para poder pagar yo mi tarjeta de crédito. A la escuela yo ya no le debo nada, ya está pagada la colegiatura. Yo le debo al banco. Generé deuda. Entonces, tengo 45 días para pagar mi deuda. Y en esos 45 días, el dinero que mi papá me depositó a mi cuenta bancaria, en el día 1, yo lo subí a una plataforma de inversiones. Evidentemente una plataforma de inversiones, o más bien un vehículo de inversiones que era de muy bajo riesgo. Porque tampoco podía darme el lujo de meterlo a la bolsa de valores e invertir en acciones y decir, híjole, perdí todo, ¿no? Pues ahora ¿cómo pago yo? Porque sí, pues, claro. Entonces lo subí a una plataforma de inversiones de bajo riesgo y que me permitiera sacar el dinero en el momento que yo quisiera. Entonces lo dejaba invirtiendo durante 45 días y cuando terminaba ese día, llegaba el día 43, sacaba mi dinero con un rendimiento que me llegó a generar muy poco, pero me generó un rendimiento. Sacaba el dinero y con ese dinero pagaba mi tarjeta. Pero con eso logré varias cosas, obtuve varias cosas. En primera instancia, que es la más importante, generé historial crediticio. Al final estuve utilizando la deuda y el crédito para que así el banco a futuro me empezara a aprobar créditos bancarios todavía mayores, generar mi historial, tener un buró de crédito muy bueno y así en un futuro cuando yo saliera de la carrera ya poder incluso invertir en cosas mucho más caras o comprar un coche, porque muchos de mis compañeros eran de que no, pues sí, salgo de la carrera y voy a comprarme mi coche con el salario que tenían de su trabajo, y cuando iban allá a sacar el coche, sí, cuesta tanto el coche, cuesta 400,000 pesos, pero tenemos que checar tu buró de crédito pues para saber cuánto te podemos aprobar de crédito, y en su mayoría se los denegaban porque no tenían un historial crediticio. Entonces sacaban sus tarjetas de crédito y solamente les aprobaban un límite de crédito de 5,000, 10,000 pesos.
Entonces, esta es una estrategia que a mí pues, no me costó nada. Yo no metí dinero de mi parte, o sea, utilicé el dinero que mi papá me depositaba para generar deuda, y esa deuda a mí me beneficiaba, que también es muy importante. La palabra deuda no es mala. Muchos la analogan con lo malo, pero hay que aprender a utilizar la deuda a tu favor. Es correcto. Fíjate que cuando me contaste por primera vez esta historia, yo hice memoria de que yo hacía prácticamente lo mismo. Yo saqué mi primer coche justo antes de salir de la carrera porque lo puse a trabajar como taxi y pues el chofer me pagaba todas las cuentas y con eso tenía que pagar la mensualidad. Pero claro, en lugar de pagar con ese efectivo la mensualidad, lo que hacía era usaba mi tarjeta de crédito para pagar la mensualidad del carro y me generaba un cashback de inmediato. Y ya pues después yo pagaba la tarjeta, ¿no? No me acuerdo si hacía inversiones, bueno, que siempre he hecho inversiones toda la vida, pero pues no sé qué hacía con ese efectivo, pero pues sí, seguramente lo invertía, pero de lo que yo veía que crecía mi dinero era justo todo el cashback que esa tarjeta me daba, más los puntos que se generaban, y entonces de pronto era como de, boletos de avión los pago con puntos, ¿no? Uh-huh. Cosas que se me antojaban, las pagaba con puntos. Y esa es una estrategia muy importante y tal como lo dijiste, la deuda no es algo negativo por sí mismo, como el dinero no es algo negativo por sí mismo, ni es positivo ni es negativo. Uno le da la connotación que uno tiene acerca de las cosas. Entonces, pues justo, generando deuda en la tarjeta de crédito, me daban puntos, me daba cashback y la anualidad prácticamente se pagaba sola y pues yo no hacía nada extra, ya tenía mi carro trabajando y con ese dinero hacía más dinero. Actualmente pues hay muchos instrumentos. A mí me gustan más ahorita las apps de administración, por ejemplo, ¿no? O sea, sí invierto en la bolsa y en criptomonedas y todo, pero creo que mi corazón está hacia la administración, ¿no? Hacia llevar un control sumamente preciso de todos los gastos y eso nos ayuda muchísimo a la tecnología el día de hoy, a que tengas aplicaciones que sean fáciles de usar y ahí puedas llevar todo tu control. O sea, ya no mi hojita de la secundaria donde anotaba mis ingresos y egresos, sino ya tener una app donde dices, bueno, gasté ahorita en esto, lo anoto. Uh-huh. Porque mucha gente, el problema que tiene es que le da mucha flojera, ¿no? Llegar a su casa, abrir su Excel y acordarse de todo lo que gastó, ¿no? Y entonces pues ya no te acuerdas y no lo escribes. Y ya no lo escribiste 3 días y dices, ahora tengo que registrar todo lo de la semana. No, qué flojera, ¿no? Lo dejas una semana, 2, 3 y para registrar un mes ya es imposible. Entonces, apalancarnos también de la tecnología para llevar un control fino de nuestras finanzas y de esa manera pues ya poder aplicar otras cosas, porque también cuando lo empiezas a meter a casas de bolsa o a estas plataformas de cripto, luego puedes perder de vista qué está pasando con él, ¿no? Entonces cuando llevas un muy buen control, eso te ayuda también a que no te paniques, ¿no? De saber exactamente dónde está, cómo se está moviendo y de esa manera tener el dominio sobre el dinero y no al revés, no que el dinero nos domine a nosotros. Exactamente. Y pues de hecho, justo por todo este tipo de estrategias y por todo este tipo de pensamientos, nosotros decidimos crear este canal, este programa que se llama Money Geeks, porque queremos cambiar ese pensamiento del dinero es malo, de la deuda es mala. Muchos dicen, es que me ha tocado personas que la visión que tienen de un banco es, el banco es el malo, el enemigo, pues porque me endeudo y esto, y es que, o sea, al banco hay que verlo como un amigo realmente, o sea, porque muchos dicen, no, es que los intereses y lo demás, pero oye, o sea, vaya, si te lo pregunto, si te haces la misma pregunta a ti mismo es, ¿tú crees realmente que al banco le conviene negociar, tener negocios con personas que saben que no les va a pagar? Pues no, porque son las personas de que, pues al banco negocia prestándote dinero, que son los créditos. O sea, si yo quiero prestar mi dinero a alguien y decir, yo sé que tú no me vas a pagar,
Y como no vas a pagar, pues te va a cobrar intereses moratorios. Y pues esos son los famosos intereses que el banco utiliza para hacerse más rico. Pero si yo sé que tú no me vas a pagar, pues ¿qué más segura que vas a pagar los intereses? Claro, mejor no te lo apruebo. Pues no, entonces al banco no le conviene trabajar con personas moratorias, no le conviene que tengas intereses. Entonces hay que saber utilizar todas las estrategias, y fue por esto que estrategias como el banco, saber usar el banco, saber cómo funciona el SAT, saber cómo funciona, por ejemplo, un negocio aplicado con finanzas, diferentes estrategias, trading, invertir en la bolsa, invertir, por ejemplo, en hacer que tu coche trabaje para ti. Todos estos son los temas que vamos a estar hablando en este canal. Entonces, esta mañana justamente yo estuve preguntando en redes sociales qué es lo que te gustaría que habláramos en este programa, en un podcast que haremos sobre finanzas, y justo muchos hablaron sobre el tema del SAT. Y por supuesto que lo vamos a estar comunicando. Entonces, no sé qué opines tú sobre algún otro tema, dar alguna otra anécdota al respecto. Pues fíjate que justo esa es la intención, ¿no? Poder platicar lo que nos ha pasado, ¿no? O lo que hemos visto que le pasa a otras personas en el tema del dinero. O sea, por supuesto que nos interesa, como esto, hablar de los impuestos, hablar de plataformas, hablar de este tipo de estrategias que normalmente las personas no ven simplemente porque las desconocen que existen, ¿no? ¿Cuántos le dan tu contrato de la tarjeta o tu contrato de la cuenta bancaria y realmente lo lees? O sea, yo sí soy bien geek y yo lo leo, pero todo. Por supuesto. O sea, saber qué pasa cuando depositas, qué pasa cuando retiras, qué medios tienes, cuáles son las comisiones, ¿no? Toda esta parte que el banco te da toda la información, y en realidad toda la información ya está ahí. Pero a veces es tan tedioso, a veces es tan críptico, ¿no? También el lenguaje a veces que ocupan para que la gente no lo lea, ¿no? Entonces, pues acercar ese tipo de cosas que normalmente no se ven, porque claro, al banco no le conviene tampoco que tú saques partido, ¿verdad? O sea, él no es caridad, pone los instrumentos para que los puedas utilizar, pero le conviene que no los sepas utilizar bien. Entonces, abordar todo este tipo de temas, cómo usar bien una tarjeta de crédito, ahorita tú diste una super clase, ¿no? Pero hay más ventajas, ¿no? Y les podemos enseñar justo a manejar estos instrumentos. A ti que te fascina la bolsa, pues a manejar esas plataformas, la administración, también cómo librarte de las deudas. Por ejemplo, ayer me decía una amiga, hay años donde yo sentí que era muy feliz, pero el día de hoy tengo que empezar de cero y estoy 0 pesos y un montón de deudas. Dice, ¿cómo le haces para salir de ahí, ¿no? Contar este tipo de cosas y decirle a la audiencia qué puede hacer, qué estrategias usar para cambiar esa realidad financiera, para que, como les dije hace rato, todos podamos sentir esta emoción al hablar del dinero. Yo con muchas personas que hablo acerca de este tema me dicen, ¿cómo puede ser que te genere tanta felicidad hablar así del dinero, no? Y le digo, pues esa es mi realidad, porque he sabido utilizarlo desde que era niño para que crezca, para que sea un tema de satisfacción. Y es lo que queremos para la audiencia. ¿Cómo lo ves, Chris? Pues sí, de hecho lo que mencionas de que la gente luego desconoce, yo sí soy muy fiel a la idea de que la mayor razón por la cual las personas pierden dinero o no generan riqueza, no es porque no tengan trabajo o porque no tengan un puesto alto. La mayor razón es la ignorancia, la falta de conocimiento. Muchos dicen que sí, estaría increíble invertir en bienes raíces, comprar un departamento, una casa y vivir de las rentas. Pero no, para comprar una casa ocupo millones y no tengo millones. Y todo el mundo o la mayoría piensa que bienes raíces es solo eso. Pero no, en bienes raíces existe eso y aparte existen las fibras de bienes raíces o los TINs. Entonces, hay muchos instrumentos de inversión y cada instrumento de inversión tiene sus subinstrumentos de inversión. Claro. Sí. Entonces, estos son los conocimientos que queremos generar en esto. Y por supuesto, si tú hablas de dinero
Si tú una persona, estás hablando de esta persona así muy triste, muy negativo, y no, es que esta persona es mala, y entonces, por ejemplo, no sé, si yo estoy con un amigo, y a este amigo le empiezo a hablar de ti, y le empiezo a decir, no, sí, es que Josué, pues, buena onda, pero pues tiene sus cosas, y cosas así. Pues vaya, al amigo que le estoy contando esto, ni se le va a antojar conocerte. Pero claro, si estoy hablando con este amigo y a este amigo mío y le cuento, no, Josué, que tiene su libro, que tiene lo otro, y hace esto, y hace lo otro, hasta emocionado, mi amigo, por supuesto que va a querer conocerte. Eso es hablar del dinero. Si tú hablas mal del dinero, si piensas mal del dinero, el dinero no va a estar contigo. Si tú hablas bien del dinero y quieres estar con el dinero, vas a ver que el dinero irá a ti, como cualquier persona. Exacto. Entonces, pues estos son los temas que vamos a tratar en los siguientes episodios del podcast. Suscríbete a nosotros si quieres seguir conociendo más temas de estos al respecto. Y pues, gracias por escuchar. ¿Quieres agregar algo más? Pues no, solamente eso, que estén súper atentos a todo lo que les vamos a estar compartiendo. Recuerden suscribirse, califíquenos con 5 estrellas también. Uh-huh. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio de Money Geeks. Perfecto, acá les pondré las redes sociales de Josué, acá estarán mis redes sociales, igual por si quieren comunicarse con nosotros, y quizás hacernos alguna pregunta, que nosotros, encantados, estaremos felices de responder sus preguntas en los episodios que vengan. Sí. Entonces, pues, bienvenidos y hasta la próxima. Hasta luego. Bye bye.